A continuación, Santos y la Eucaristía. Buenos días, bienvenidas otra vez a este bello programa, Los Santos y la Eucaristía. Hoy estamos con Elena. Elena, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Juli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. El día de hoy les venimos a hablar de el gran desconocido. Estamos a puertas de Pentecostés, estamos a tan solo pasado mañana, ya vamos a estar en la noche viviendo una bella vigilia de Pentecostés en nuestras parroquias, pero no lo conocemos mucho, en realidad, al Espíritu Santo. Entonces, hoy, junto con el Año Jubilar de la Esperanza, vamos a hablar un poco de estos dos temas, el Espíritu Santo y la esperanza. Pero antes de eso, quisiera, Elena, que nos contaras un poquito de tu vida, cómo es que llegas a los caminos del Señor, tal vez el Señor, qué esperanza te daba a ti en medio de estos años de seguirle. Bueno, Juli, por gracia y misericordia de Dios, conozco los caminos de Él por medio de esta hermosa comunidad, un llamado que hace a toda mi familia, a mis papás, a mi hermana y a mí. Y eso fue desde muy pequeña, desde que yo tenía 6 años aproximadamente. Y el Señor en su misericordia pues me ha ido trayendo, conociendo, y también es el Espíritu Santo el que me ha dado la gracia de permanecer, de seguir, de estar con Él, de ayudar a más almas y pues feliz de esto. Y a veces creen que por lo que uno empezó tan pequeño en los caminos de Dios, pues como que fue muy fácil para uno, fue muy sencillo todo, porque uno nunca conoció así como el mundo, o piensan que uno tuvo una familia perfecta, una vida perfecta, hasta donde ni siquiera tuvo que luchársela por ganar terreno en la vida espiritual. Pero bueno, desmiéntenos esto, ¿es verdad, no es verdad? No, pues no, para nada es verdad, porque aunque de alguna forma el crecer en Dios sí es algo muy lindo y el Señor da la gracia de que con Él de alguna forma sí es más fácil, con la Virgen María es más fácil, pues siempre van a llegar problemas en la familia, pero lo que nos dicen, ¿no? O sea, siempre se va a tener problemas, pero se camina con el Señor y el Señor es el que lo respalda a uno. Y pues, aunque digamos desde muy pequeña y feliz estar en Dios, pues después llegan como esos años también de rebeldía, en que uno quisiera de pronto o duda de la fe, pero es en el Señor y en la felicidad que a uno le da, en que uno permanece y en que uno sigue y pues aquí estamos. Bueno, Elena, recuérdanos cuántos años tienes. Tengo 19 años. Yo también. Pero sí, lo que dice Elena, la verdad es que mucha gente no lo suele concebir así, pero es la realidad. Todos luchamos por la vida espiritual, todos luchamos por ganar terreno en esto, por cada día acercarnos más a Dios. Y es verdad, lo dice el Evangelio, lo dicen las Sagradas Escrituras, que nada podemos hacer sin el Espíritu Santo. Por eso es que durante estos días hemos estado leyendo, desde ni siquiera esta semana, sino antes, que el Espíritu Santo va a venir. Vemos todo el discurso de Jesús en la última cena y siempre dice que Él se va, pero que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. Ahora, ¿cómo crees que el Espíritu Santo se puede manifestar? O sea, tal vez en algún momento de crisis de tu vida, tú has dicho, no, quien me sacó eso tuvo que ser el Espíritu Santo. O sea, Él fue quien me infundió el aliento, me infundió la gracia para seguir adelante. No, sí, es que es eso mismo, el Señor nos lo dice en la palabra, que en algún momento estamos tristes, pero llegará esa alegría, llegará eso que vamos a vivir. Y es así, en el momento de la vida de un cristiano, aunque las tribulaciones, los momentos complicados, es el confiar, es el Señor que nos dice que confiemos, y ese Espíritu Santo es esa promesa y esa esperanza que tenemos en que todo va a salir bien a pesar de lo que estemos viviendo. Entonces,
es el Espíritu Santo quien habla, el que guía, y que si uno confía plenamente en el Señor, si uno está hablando con Él, pues el Señor también y el Espíritu Santo también le habla a uno y uno tiene que escuchar. Y lo que también nos decía en los Hechos de los Apóstoles es que uno toma decisiones con el Espíritu Santo y es a través también de la oración. Claro, porque si el Espíritu Santo no lo tenemos en cuenta, no lo clamamos en el día a día, pues la verdad es que nuestras decisiones van a tornarse malas y vamos a ver que nos vamos a alejar de la divina voluntad. Pero a ver, como que aterricemos un poco algunos conceptos para que todos nos movamos en la misma línea. ¿Qué es seguir la divina voluntad? Seguir la divina voluntad es que lo que quiere Dios de mí, yo también lo quiero en mi vida. Y hago cosas en pro de seguir la voluntad de Dios en mi vida. Pero esto a veces no es tan sencillo de averiguar, o sea, no es como que yo sienta una voz literal que me está hablando y me dice, haz esto, vete por este camino o esta decisión, sino como ya bien lo decía Elena, necesita del silencio, del recogimiento en la oración. Es indispensable la oración para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, a la hora de escoger carrera, yo creo que a Elena también le pasó, uno tiene muchas opciones y sabe que la opción que elija va a marcar su futuro. Entonces, ¿cómo seguir la divina voluntad? A través de escucharle en el silencio, en la oración. Vivimos en un mundo muy agitado, que todo el tiempo necesitamos arreglar un pendiente, arreglar un problema, que siempre tenemos mensajes por responder, audios por escuchar, cosas por hacer. Y eso no nos deja quietarnos, ponernos un momento en silencio, en recogimiento, parar el ruido del mundo para decir, bueno, Dios, tú eres el que manda en mi vida, tú eres el que quiero que navegue esta barca que es mi vida, entonces dime cómo voy a hacer, cuál es el siguiente paso. Por lo que tal vez hoy también sería muy bueno para llegar a ese tema central del Espíritu Santo y la esperanza, hablar un poco de cómo entrar en ese recogimiento, en esa oración, que cada uno de los que están viendo este programa pueda hacer ese ejercicio prontamente, aprovechando que ya casi es Pentecostés. Para escuchar la voz del Espíritu Santo que viene a manifestarse a nosotros es necesaria la quietud. Entonces, estamos a puertas de Pentecostés. ¿Cómo vamos a hacer para entrar en quietud? ¿Qué piensas, Elena, que puede ser importante para esto? Pues esa quietud primero tiene que tener esa paz en el alma que el Señor nos lo ha recordado siempre. Esa paz y esa esperanza es el confiar, pero también esa quietud va en lo exterior, en dejar que en vez de los ruidos de afuera nos afecten, digamos, nos llenen de esos problemas, pues entrar en verdad en momentos de oración, en momentos en los que yo pueda hablar con el Espíritu Santo, con el Señor, y hablarles de un tú a tú, de que es el Señor escuchándome, pero también soy yo el que lo escucha a Él. Entonces es un momento de quietud y que es una gracia también que da el Espíritu Santo, es una vida interior verdadera, una interioridad que no solo es la superficialidad de las cosas, digamos, estoy alegre por fuera y mi vida por dentro está mal, sino que en todo, aunque en crisis, yo confío en el Señor y eso lo da un momento de oración y de no afectarnos por lo que está afuera, lo que está pasando, sino es en confiar en el Señor, en hablar plenamente con Él. Ahí dices muchas cosas interesantes que sería muy bueno como irlas punteando para detenernos un poquito en cada una de ellas. Y una de esas era el tú a tú, que la oración a la final es un diálogo de tú a tú. Y más al Espíritu Santo lo vemos muchas veces como alguien desconocido y lejano, como una paloma blanca que está por allá en los cielos, pero que no es cercano a mí, a mi vida, a lo que pasa en mi corazón, cuando es todo lo contrario. El Espíritu Santo precisamente tiene una serie de dones, y esos dones, también los frutos que Él tiene y los carismas que puede regalar son los que nos van a dar la paz de la que también el mismo Jesús nos viene hablando estos días en el Evangelio. Dice que nos va a dar su paz, y como lo decía Elena, la paz es algo íntegro, que en medio de las crisis no se deja llevar por la curiosidad o por el estar inquieto, sino sabe que no sabe muy bien qué procede, pero que la esperanza está puesta en Él, en Dios. Entonces vamos con unos mensajes de interés y ya volvemos con este tema. Estás viendo Santos y la Eucaristía, jueves 9:30 am, repetición domingo 9:30 am.
Visita nuestro nuevo punto de venta en Tunja, en la avenida Universitaria número 3920 frente a Unicentro Tunja. Encuentra los mejores productos en colchones, camas, almohadas, camas ajustables y mucho más. Mejora tu salud y descanso con Colchones El Dorado Tunja. ¿Sabías que tu cuerpo necesita 7 zonas de soporte al dormir? Comprueba cómo la tecnología alemana Siventec con 20% más de amortiguadores independientes te brinda mayor soporte en las 7 zonas que tu cuerpo necesita. Conoce esta tecnología exclusiva de Colchones El Dorado. No, pero a este paso no vamos a llegar nunca. Acelérele. No señor, no es que adelante va un ciclista. Y no cualquiera, papá. Mire ese es Nairo Quintana. ¿Qué va a ser Nairo Quintana, se abogó? Sí, hombre, que sí, mire. ¡Vamos, mi cóndor! Va a ser Nairo Quintana. ¿Qué? ¡Nairo! No es Nairo, pero cualquier ciclista podría ser Nairo. Bájele a la velocidad y conserve la distancia. Recuerde que en Boyacá sonreímos por la vía. La seguridad vial es compromiso de todos. Risas por la vía. Instituto de Tránsito de Boyacá. Gobernación de Boyacá. Tener vivienda propia con Centro Inmobiliario Colombiano es posible. Ya hemos entregado viviendas con acabados de excelente calidad a múltiples familias de Tunja y tú puedes ser el próximo. Accede a proyectos BIS con subsidios del Ministerio de Vivienda, Caja de Compensación Familiar y Caja Honor. Financia tu cuota inicial y compra incluso desde el exterior. Nosotros te acompañamos en cada paso, desde la solicitud de créditos hasta subsidios, para que hacer realidad tu vivienda sea más fácil y sin enredos. Contáctanos a los números que aparecen en pantalla y construye tu futuro con Centro Inmobiliario Colombiano. Visítanos. En nombre de nuestra Caja de Compensación Familiar de Boyacá y su consejo directivo, nos complace invitarlos a conocer el nuevo Club Confavoy Tunja, un proyecto que ha sido creado con el corazón y el alma para el beneficio de los trabajadores boyacenses y sus familias. Cada rincón de este complejo ha sido diseñado con una visión clara y estratégica para satisfacer las necesidades y deseos de nuestros usuarios y sus afiliados. Quiero que descubran personalmente todo lo que hemos preparado con esmero y dedicación. Su presencia nos honra y fortalece el compromiso mutuo de seguir construyendo un futuro prometedor para todos los boyacenses. Esperamos contar con su compañía y compartir juntos esta maravillosa experiencia, porque gracias a usted lo hacemos posible. Confavoy, unidos para crecer. Estás viendo Santos y la Eucaristía, jueves 9:30 am, repetición domingo 9:30 am. Volvemos con nuestro programa de los Santos y la Eucaristía y venimos hablando y acercándonos más a lo que da el Espíritu Santo, que es la esperanza, y que particularmente estos días Jesús lo ha venido hablando desde el sentido de la paz. Pero esto se vuelve más fácil de entender cuando lo aterrizamos más a nuestra vida, porque claro, ahorita veníamos hablando de la oración, del recogimiento, y la realidad es que si muchos de los que nos están viendo hacen el ejercicio de intentar buscar un lugar de quietud, de silencio, de parar el ruido de nuestras vidas, no va a ser sencillo, o sea, es muy probable que no se logre de una, y no por eso se tienen que sentir frustrados o pensar que ustedes son muy malos en la vida espiritual y por eso no pueden hacer esto porque todo el mundo sí le resulta. No, la realidad es que es algo un poco difícil de llevar, pero que precisamente el único que nos dará la gracia es el Espíritu Santo. Por eso yo creo que la oración más efectiva al Espíritu Santo es decirle, ven Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña todo. Es muy curioso que incluso nosotros, si queremos amar a Dios, si queremos tener una vida interior con Él, si queremos hablar con Dios, necesitamos de Dios. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Entonces, ¿en qué momentos de tu vida crees que se ha manifestado ese no puedo hacer nada por mí mismo y viene el Espíritu Santo a ayudarme a hacerlo? No, pues creo que son muchos momentos en mi vida, pero creo que uno de estos primeros, eso de, ok, sí estoy siguiendo al Señor, sí quiero seguirle, y es lo que decía Julicia, es la mejor oración y es ese corazón que desea el Espíritu Santo, el decirle ven. Y recuerdo que fue en una oración al Santísimo en que
todavía no sé, creo que tenía como 12 años, en realidad no me acuerdo, pero en que yo le dije, bueno, Señor, sí, aquí estoy y quiero que seas tú quien habite en mí. Y ese permanecer en el amor, lo que nos decía el Señor, en querer amar, pero también en el dejarse amar, es cuando el Señor nos dice que pues hace morada, nosotros somos morada de Él. Entonces es uno de esos momentos y a través de mi vida, también cuando lo dijiste al comienzo, al elegir una carrera, también me pasó lo mismo, en que el Señor va acomodando las cosas, o sea, cuando uno se abandona, uno le pide concretamente lo que quiere, pues el Señor acomoda las cosas y es el Espíritu Santo el que se las muestra, el cómo están las cosas, entonces eso en realidad es muy lindo. También para lograr que el Espíritu Santo more en realidad en nosotros, es necesario tener la mirada puesta en Dios. Digamos, ahorita Elena nos lo contaba en su historia, que fue en un momento en que estaba en adoración eucarística, quiere decir que tenía la mirada fija en Cristo, en no una metáfora, no, verdaderamente estaba mirando a Dios. Y si nosotros queremos hacer la divina voluntad y escuchar al Espíritu Santo y que Él venga a transformar nuestras vidas, es necesario eso, tener la mirada puesta en Dios, porque nosotros nos distraemos muy fácil con el ruido del mundo. Piensen, por ejemplo, en uno cuando va a Eucaristía. Sale la Eucaristía y se encuentra con la amiga, con la vecina, y empieza a hablar un montón de cosas que matan el Espíritu Santo. O sea, vienes de escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, vienes de escuchar la reflexión del sacerdote a través de la homilía, de comulgar el mismo cuerpo de Cristo, que es lo más grande acá en la tierra, y sales a hablar de muchas banalidades, de cosas que no llevan la mirada a Dios, sino a la tierra. Yo pienso, por ejemplo, en el pasaje del Evangelio, donde en el Evangelio de Mateo, Jesús le dice a Pedro que se aparte de él, porque no piensa como los hombres, sino como Satanás. Y uno escucha eso y dice, uff, qué fuerte. Pero la realidad es que somos Pedro constantemente. No pensamos como Dios, sino como Satanás, o como los hombres. Y llegamos a pensar como en cosas muy vanas, y eso nos aleja la mirada de Dios. ¿Cómo tener la mirada puesta en Dios? Bueno, eso también sería un proceso, pero otra vez viene lo mismo, el Espíritu Santo. Hay que pedirle, hay que decirle ven, porque ya se los decía, no podemos hacer nada sin Él. Es decir, yo quiero tener la mirada puesta en Dios, pues necesito decirle que venga, que venga, que venga. Y cada vez mi corazón va a estar más dispuesto y más abierto, más preparado para recibirlo, que Él también va a poder hacer una obra, digamos, más notoria en cada uno de nosotros. Por ejemplo, a todas las personas que han empezado un camino espiritual, yo creo que coincidirían en que a través del tiempo, de un camino espiritual serio, de conversión, de misa diaria, rosario diario, a través del tiempo es más fácil la oración, es más llevadera. La mayoría de veces, obviamente hay momentos específicos donde cuesta, pero la mayoría de veces, porque el alma se va acostumbrando y se va preparando para estar en esa quietud que deja recibir el Espíritu Santo. Y si vemos el mundo hoy en día, el mundo está mal, o sea, es catástrofe tras catástrofe, y uno se puede llenar de desesperanza por esa razón. Pero pensando qué quiere Dios al llamarnos a este año a vivir la virtud de la esperanza y diciendo la esperanza no defrauda, pues quiere calma y quiere paz, la paz que nos habla en el Evangelio. Hace poquito recuerdo que fue la misa de la Virgen del Milagro, una advocación que acá en Tunja y en toda Boyacá pues es muy querida por los campesinos, por la gente de la ciudad. Y fue la misa campal en la Plaza de Bolívar y en la Eucaristía el sacerdote estaba denunciando algo que viene pasando con un periodista que, bueno, no les hago la historia larga, tal vez ya lo han escuchado, pero es un periodista que quiere que la iglesia le dé los datos de absolutamente todos los sacerdotes de Colombia. O sea, ni siquiera los vivos o los que tienen investigaciones por X o Y. No, todos, todos. Entonces, de primero, como que atenta contra el principio de la buena fe, porque piensa que todos los sacerdotes van a ser malos, porque pide información de todos. Y segundo, que es descomunal la petición que hace, porque los pide de absolutamente toda la historia. O sea, desde que Colombia ha tenido sacerdotes hasta el día de hoy. Entonces, es totalmente descomunal. Y uno a veces dice, Dios mío, o sea, yo tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi trabajo, y tras del hecho, la iglesia, el mundo, el país, todo parece estar en crisis. Pero acá es donde el Espíritu Santo tiene que venir a ser morada muy íntima en nosotros. Y eso se logra con la mirada puesta en Dios, sabiendo, bueno, Señor, esto puede ser una purificación para mi alma, esto puede ser una purificación para el país,
me llama a orar más por mi país, por mi iglesia, por mi familia, y todo esto me puede llevar a ser más santa. Recuerdo que una vez estaba con una amiga y bueno, yo me estaba quejando como de ciertas cosas que pasaban en mi vida, y recuerdo que ella me paró muy en seco y me dijo: Juli, o sea, puedes tener todos los argumentos para convencerme de por qué esa situación está mal y por qué te afecta, pero es lo que Dios te ha dado en estos momentos. O sea, tú tienes que ver cómo te la juegas para ser santa con tu realidad actual. Y a mí, pues, me cayó la boca, porque sí, yo estaba como cayendo en eso, en mirar con los ojos de Satanás o mirar con los ojos de los hombres, de ver solo el problema y no, mira tan duro que pasa y que me toca. Pero la realidad es que si uno quiere seguir a Dios, siempre va a haber adversidades, y lo vemos en el mundo, siempre va a haber adversidades. Ni siquiera ahora, sino por ejemplo en tiempos de Santa Catalina decían, a ver, el Papa ni siquiera vivía en Roma. Imagínense que ahorita el Papa no viviera en Roma, o sea, yo creo que el mundo se vuelve loco, la gente se cae para atrás. La iglesia también ha tenido unos momentos muy fuertes de crisis alrededor de toda la historia, pero la iglesia siempre ha confiado en la esperanza, en el Espíritu Santo, que viene a traernos la paz. Y también tú en tu realidad tienes que decir, bueno, esto está como medio regular, esto como que no está funcionando, esto parece que cada día empeora, pero yo tengo la mirada puesta en Dios y yo digo, bueno, estas son las fichas que tengo para lograr ser santa, ¿cómo las voy a mover? ¿Qué piensas de esto? No, que en realidad es algo que pasa, yo creo que en todos, el querer siempre una explicación de la voluntad de Dios, o sea, el por qué pasan las cosas, ese por qué y por qué a mí, pero a veces no nos preguntamos el cómo hacerlo, o sea, cómo, en verdad, cómo ser santos con lo que el Señor nos da. Y es que siempre queremos una respuesta muy rápida, una respuesta que nos llegue ya, de alguna forma una solución rápida, pero es que está en el Señor, y es que el Señor también nos lo decía, que no nos lo puede dar, o sea, no nos lo da todo, no nos da una carga, sino que es a través con el tiempo y con el Espíritu Santo que se nos va dando las gracias, y es Él mismo el que nos explica y el que nos recuerda ese amor, esa verdad que el Señor nos ha mostrado. Por eso está en caminar en el Señor, en confiar, en entregarle todo al Señor, y pues digamos que en esa paz, en esa esperanza que nos entrega el Espíritu Santo, pues a través de un mundo que es de ruido, que lo que decía Juli es de crisis, aunque yo tengo en mi casa problemas, y si vemos afuera hay muchos más problemas, pero ¿dónde está la calma, la paz que da el Espíritu Santo? O sea, si yo me dejo llenar de esa crisis, pues a veces puede ser muy difícil volver y dirigir esa mirada al Señor, cuando lo que ya hemos dicho es mirar realmente a Dios, donde el Espíritu Santo también viene a nosotros. Entonces, eso es muy lindo, o sea, aunque a pesar de los problemas, del ruido, de las crisis, de las preocupaciones, yo tengo en alguien en quien confiar, y es el Espíritu Santo, que me da las respuestas con el tiempo, pero que es preguntarle a Él cómo hacerlo, el que me lleva digamos, a pensar, a meditar, a orar en cómo voy a hacer las cosas, cómo va a pasar esto y cómo también ofrecerlas al Señor para unir todo y llegar en verdad a la santidad, al cielo. Pero que es esto, que esa esperanza, esa paz, no solo puede estar en mí, sino también debe estar en los demás. O sea, que mi alegría, que lo que yo vivo, pues también lo vivan los demás. Y es que el Señor nos llama a eso, a no tener miedo de, como fue a los apóstoles, y aunque ellos llenos de miedo, con el Espíritu Santo era salir, confiar en el Señor y predicar su evangelio, predicar el amor. Y a eso también estamos llamados, o sea, con el Espíritu Santo no podemos quedarnos quietos, tenemos que salir, hablar, mostrar esa alegría, esa paz que nos da el Señor a través de muchos carismas que Él mismo nos muestra, nos da, pero que en tanta diversidad que también tiene la iglesia, el mismo Señor, San Pablo nos dice, pues también somos uno en Cristo. Entonces es eso, en el no desesperar, aunque en la crisis no desesperar, confiar, pero mostrar que siempre hay una esperanza, o sea, no solo tenerlas como, sí, yo sé que hay, pero también compartirla, es eso. Ahorita que hablabas, me recordás, alguna vez visité a una señora en una vereda, y era una vereda muy lejana al pueblo, y la señora nos empezó a contar toda su vida, y la verdad es que su vida había sido muy dura, muy dura.
Y en medio de que nos terminó de contar toda su historia, que seguramente no nos había contado muchas más cosas malas que le habían pasado, porque era tragedia tras tragedia todo lo que nos contaba, yo solo podía pensar, y fue lo que le respondí a ella: mi señora, nada ni nadie la puede separar del amor de Cristo. Y ese es el mensaje que nos debemos llevar en el corazón. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Solo nuestra terquedad es lo que nos podría llegar a separar de Él. Entonces, qué bueno confiar en Él, que en medio de la confianza llega la esperanza. Y ahí es cuando podemos llegar a tener plenitud en el corazón, alegría en el corazón. Entonces, hagamos una pequeña oración para poder recibir ese Espíritu Santo y prepararnos para la fiesta tan grande que viene en unos días, Pentecostés. Sí, terminemos con esta hermosa oración, que no sea algo de un momento, sino que en verdad sea algo de que siempre lo hagamos en nuestra vida, en nuestras familias, y que lo clamemos siempre, en cualquier momento, sea de alegría, de tristeza, sabiendo que Él es el que da la esperanza y es con Él en que caminamos y el que nos da la fortaleza, la fuerza para seguirle, para el cielo en que tanto anhelamos y a lo que todos estamos llamados. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta transmisión. Les recordamos que en Boyacá estamos en Samacá, en Moniquirá, en Duitama, en Sogamoso, en Ramiriquí, ya un poquito a las afueras de Boyacá, pero también en Guachetá, que estamos en casi todas las ciudades capitales de Colombia. Y particularmente acá en Tunja tenemos los grupos de oración todos los viernes a las 7 p.m. Mañana va a estar buenísimo, obviamente va a ser un grupo de oración muy especial por el Espíritu Santo. Entonces recuerden, Tunja, la catedral, a las 7 p.m. Los esperamos si quieren llenarse del Espíritu Santo, descubrirlo más, amarlo verdaderamente, tener felicidad y paz en el corazón en medio de una vida tan agitada. No duden en ir, que los esperamos con los brazos abiertos. Y bueno, y sigamos preparándonos en esta novena del Espíritu Santo. Preparémonos nuestro corazón para recibirlo, también en esa vigilia de Pentecostés. Que no sea una más, sino que sea esa vigilia que necesitamos, que necesita nuestra alma, nuestros corazones, para quitarnos tal vez los miedos que tengamos y volver a resucitar también con Él, estando en Pascua, pero ya esa iglesia que nos funde el Espíritu Santo, y que pues precisamente ahí vemos que está la iglesia y que esa iglesia sigue viva, que estamos aquí, que es por obra del Espíritu Santo. Entonces, qué más que darle gracias, preparar y seguir siempre preparando nuestros corazones para recibirlo, con esperanza, con alegría, pero es en verdad en confiar en que se nos va a dar, se nos va a cumplir, digamos, eso que el Señor nos ha prometido. Entonces, que no dudemos de Él, que esperemos en Él, pero que vivamos siempre en Él, mostrando en todo lugar lo que somos, lo que queremos ser, y la alegría que el mundo necesita en estos momentos tan difíciles. Por eso es no dejar de orar, pero ese orar tiene que también que ir trabajando. Entonces vamos a esperar en Él, y pues Dios los bendiga y tengan un santo día. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima emisión.